Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Las tradiciones conservan el recuerdo de un punto en el que la continuidad del mundo ordinario se detiene y se manifiesta una fuerza que no pertenece al orden habitual de las cosas. Ese punto fue reconocido por los antiguos como el nacimiento de lo sagrado. La experiencia vinculada a ese momento no se presenta como un contenido añadido a la experiencia común, sino como un acontecimiento que introduce una diferencia de rango. Cuando tiene lugar, se alteran las prioridades habituales y se fija un centro en torno al cual el resto de lo dado se subordina. La palabra numen designa esa potencia en acto. Nombra una manifestación que se reconoce por su eficacia. Se trata de la captación directa de una fuerza que actúa y se hace presente, estableciendo una prioridad que no depende del juicio ni de la interpretación. Rudolf Otto sitúa el origen de la experiencia luminosa en una conmoción inmediata. A partir de ese impacto, la conciencia produce lenguajes, doctrinas y figuras destinadas a dar forma a lo vivido. El discurso no precede a la experiencia, sino que surge como respuesta a una afección primera que se impone. Incluso enfoques modernos que no parten de una teología explícita reconocen ese núcleo originario. En Durkheim, lo sagrado aparece como una fuerza dotada de carácter coercitivo, vinculada a una experiencia de sobrecogimiento frente a algo que desborda al individuo. A partir de esa coerción inicial, se articulan los sistemas de creencia que buscan estabilizar y reproducir esa fuerza. Cuando Otto emplea la expresión mysterium tremendum et fascinans para describir este fenómeno, busca circunscribir la estructura completa del acontecimiento luminoso. La fórmula reúne los rasgos fundamentales que describen el modo en que esta experiencia se da. Mysterium designa el carácter radicalmente heterogéneo de aquello que se manifiesta en la experiencia luminosa. La presencia comparece como alteridad irreductible, afirmándose como realidad que no se deja absorber por los esquemas habituales de comprensión, ni por las categorías del mundo ordinario. Esa alteridad se manifiesta como opacidad estructural. Lo que aparece se da efectivamente, pero permanece inaccesible en su fondo. El Mysterium no introduce un vacío de conocimiento, sino un exceso de realidad que rebasa toda determinación conceptual posible y fija un límite en la disponibilidad del mundo. Aquello que se manifiesta pertenece a un orden distinto del de los objetos ordinarios y se reconoce precisamente por esa diferencia de plano. El Mysterium conserva su carácter inaccesible incluso en el momento mismo de su aparición. La experiencia queda marcada por la conciencia de un límite que no puede ser atravesado ni dominado, porque la alteridad no se ofrece como objeto disponible. Con esta noción, Otto fija el rasgo originario de lo luminoso, su condición de alteridad absoluta. Tremendum nombra en la experiencia luminosa el modo en que esa alteridad se hace sentir como fuerza que conmueve y sacude. La presencia se impone con una intensidad que afecta directamente a la conciencia y la expone a una desproporción radical entre lo que se manifiesta y la medida humana desde la cual es recibido. En el Tremendum, la presencia irrumpe como carácter avasallante. Su aparición introduce una tensión que atraviesa el campo de la experiencia y lo somete a una presión efectiva. La conciencia queda afectada por un impacto. Esta conmoción posee un carácter duradero. El contacto con la potencia luminosa deja una huella persistente que reconfigura la relación con el mundo. Ciertas situaciones, lugares o instantes conservan la capacidad de reactivar el estremecimiento, incluso en ausencia de una experiencia inmediata, porque la desproporción ha quedado fijada en la experiencia. El Tremendum introduce una dimensión de gravedad en lo real. La experiencia queda orientada por el peso de aquello que se ha hecho presente. El estremecimiento señala el carácter inconmensurable de la potencia luminosa y establece un umbral
frente al cual la conciencia reconoce su propia vulnerabilidad. Las religiones arcaicas expresaron esta irrupción mediante imágenes elementales de fuerzas desatadas. El rayo que desgarra el cielo, la tormenta que sacude la tierra, el fuego que consume sin medida, el terremoto que quiebra el suelo. En estas figuras, las fuerzas naturales operan como vehículos de una presencia que se impone con exceso y manifiesta un poder que excede la experiencia ordinaria. Con esta dimensión, la alteridad fijada por el Mysterium adquiere peso específico. Esta estructura no queda confinada al lenguaje religioso ni a sus formulaciones clásicas. Puede reconocerse en un registro literario moderno, en la obra de H. P. Lovecraft. En sus relatos, el estremecimiento no se origina en una amenaza concreta ni en un peligro delimitado, sino en el contacto con realidades cuya escala y estatuto exceden por completo la medida humana. El efecto no depende de la expectativa de daño inmediato, sino de la exposición a una desproporción radical. En este sentido, el horror cósmico de Lovecraft describe una experiencia de insignificancia ontológica. La conciencia queda afectada al confrontarse con potencias o dimensiones que no pueden ser integradas en los marcos habituales de comprensión ni dominadas por la acción. El estremecimiento surge del reconocimiento implícito de una superioridad de escala que relativiza toda referencia humana. Leída desde esta perspectiva, la obra de Lovecraft ofrece una figuración contemporánea del tremendum. No se trata de una tematización religiosa explícita, sino de una puesta en escena moderna de la conmoción producida por el encuentro con lo inconmensurable. Majestas designa en la conceptualización de Otto la dimensión de superioridad absoluta inherente a la experiencia luminosa. La presencia se manifiesta como realidad dotada de rango propio, afirmándose como potencia originaria frente a la cual la conciencia se reconoce situada en una posición derivada. Esta superioridad se impone como dignidad soberana. El numen aparece investido de un valor que no procede de atribuciones humanas ni de mediaciones simbólicas, sino de su propio estatuto ontológico. En la experiencia del Majestas, la relación entre la conciencia y lo que se manifiesta adopta la forma de una simetría radical. La presencia luminosa se ejerce como autoridad efectiva, capaz de ordenar, delimitar y someter sin recurrir a mediaciones discursivas. La conciencia reconoce una instancia superior que reclama reverencia y obediencia. Otto subraya que esta autoridad no se reduce a poder factual ni a dominación empírica. Se trata de una autoridad luminosa, fundada en la superioridad ontológica del numen. Su ejercicio fija un límite infranqueable entre lo originario y lo derivado, estableciendo una estructura jerárquica que no admite reciprocidad. En el vocabulario bíblico, orgé nombra una modalidad de ejercicio del poder divino. Designa el momento en que la superioridad ontológica se actualiza como acto efectivo en el orden del mundo. La orgé expresa una decisión soberana, mediante la cual la majestad se vuelve operativa y reordena la relación entre el principio creador y lo creado. La distancia ontológica entre origen y criatura deja de permanecer implícita y se manifiesta como fuerza que reconfigura la estructura de lo existente. Lo humano es situado en su condición derivada y el orden del mundo se restablece conforme a la primacía del origen. En este sentido, el orgé constituye una expresión específica de majestas. Traduce en términos históricos la asimetría ontológica entre Dios y lo creado, haciendo visible la imposibilidad de neutralizar, integrar o absorber la fuente de ser dentro de cualquier instancia finita. Fascinans designa la dimensión atractiva inherente a la experiencia luminosa. La realidad, que se manifiesta como potencia abrumadora, se ejerce también como fuerza que convoca y liga. Esta atracción pertenece a la estructura objetiva del numen. El fascinans actúa como encanto luminoso. La presencia se impone como portadora de un valor propio que orienta la conciencia hacia sí. Esta orientación no procede de una elección deliberada ni de una afinidad previa, sino del reconocimiento inmediato de una dignidad que reclama adhesión.
La ligazón producida por el fascinans se funda en la simetría. La conciencia se mantiene en relación con una fuente de orden que no depende de su iniciativa. La atracción no reduce la distancia instaurada por el tremendum, sino que la mantiene activa como relación efectiva de dependencia. Otto subraya que esta atracción genera una vinculación duradera. Incluso cuando la manifestación inmediata cesa, la conciencia permanece orientada hacia el numen como hacia un centro estable. De esta orientación derivan en las tradiciones religiosas formas históricas de devoción, entrega y fidelidad que expresan una ligazón originada en el fascinans. En este sentido, el fascinans constituye una dimensión esencial de lo luminoso. La presencia que sacude y desborda es también la que convoca y retiene. La atracción no atenúa la majestad ni disuelve la diferencia de rango, sino que afirma la superioridad del numen como principio activo capaz de ligar la conciencia a una realidad que la sobrepasa. Esta misma lógica de atracción aparece articulado en el pensamiento platónico bajo la figura de la manía. En este régimen, el alma queda tomada por una potencia que no procede de su iniciativa y que introduce una orientación superior de su movimiento. La atracción no se ejerce como elección ni como afinidad, sino como captura por exceso de ser. La manía establece una ligazón efectiva entre el alma y un principio que la sobrepasa. El alma es atraída hacia aquello que reconoce como superior en rango y queda referida a un centro que ordena su relación con el tiempo, el espacio y el valor. En este sentido, la manía platónica ofrece una formulación filosófica de la dimensión atractiva del numen, una atracción que liga, que convoca y que orienta la conciencia hacia una fuente de orden de carácter trascendente. La experiencia luminosa introduce una reorganización efectiva de la jerarquía de lo real. Aquello que estructuraba la vida cotidiana pierde centralidad, mientras que la presencia que irrumpe adquiere prioridad absoluta. Cuando esta irrupción deja de ser puramente episódica y comienza a fijarse en formas duraderas, la potencia que se manifiesta es preservada, delimitada y sostenida en el tiempo. En ese proceso emerge la noción de lo santo, la estabilización histórica de una presencia cuya superioridad ya ha sido reconocida en la experiencia. Esta estructura aparece descrita desde un registro psicológico descriptivo por William James, al analizar las formas extremas de la experiencia religiosa. James observa que ciertos estados de conciencia se imponen como portadores de una evidencia superior a la del mundo ordinario. La experiencia es reconocida como más decisiva y más real que cualquier percepción habitual, con independencia de la capacidad de formularla conceptualmente. Lo que persiste es la memoria de una intensidad y de un grado de realidad cualitativamente superior. Desde un registro teológico-filosófico, Friedrich Schleiermacher identifica esta misma asimetría al hablar del sentimiento de dependencia absoluta. La conciencia se reconoce situada frente a una fuente de ser que la excede por completo y de la cual depende. Esta captación no se presenta como estado afectivo ni como disposición moral, sino como percepción directa de una diferencia de escala ontológica entre lo humano y su fundamento. En la terminología de Rudolf Otto, este momento recibe el nombre de mirum. Se trata del instante en que la conciencia se detiene ante una presencia que no pertenece al mismo plano de realidad que el mundo ordinario. Este modo de aparición fue conceptualizado por Mircea Eliade bajo el nombre de hierofanía. Hierofanía designa el acto mediante el cual lo sagrado se manifiesta en el mundo. La aparición no introduce un objeto nuevo, sino una modificación del estatuto ontológico de aquello en lo que se manifiesta. Algo que pertenecía al orden profano queda investido de una presencia que lo redefine como portador de sacralidad. La hierofanía establece una ruptura efectiva de nivel. El mundo deja de presentarse como un campo continuo y se organiza en torno a diferencias cualitativas. Cuando lo sagrado irrumpe, el espacio y el tiempo profano se reorganizan. Se fijan centros, umbrales y regiones dotadas de una densidad superior. Eliade subraya que la manifestación de lo sagrado no elimina la realidad profana del soporte en el que aparece.
El objeto, el lugar o el acontecimiento conservan su forma ordinaria, pero quedan transfigurados por la presencia que los atraviesa. Esta coexistencia de planos constituye el rasgo propio de la hierofanía. A partir de la hierofanía se constituyen espacios sagrados y tiempos sagrados. El lugar hierofánico se convierte en centro efectivo de orientación. El tiempo hierofánico se separa del fluir indiferenciado y se vincula con los tiempos aborigen, instaurando una repetición cualificada que reactualiza el momento fundante de la manifestación. De este modo, la hierofanía fija en el orden del mundo la estructura revelada por la experiencia luminosa. La alteridad, la conmoción, la superioridad y la ligazón quedan inscriptas como diferencias duraderas que articulan el cosmos y permiten que lo sagrado sea reconocido, preservado y transmitido. La conciencia moderna, en cambio, habita un mundo progresivamente homogeneizado. El tiempo se experimenta como una sucesión continua, carente de interrupciones cualitativas capaces de introducir prioridad u orientación. Los lugares pierden espesor simbólico y se vuelven funcionalmente intercambiables. Los acontecimientos se encadenan unos a otros con rapidez creciente, sin que ninguno se imponga como decisivo ni reordene el conjunto de la experiencia. Las formas de desorientación, vacío interior y fatiga espiritual que atraviesan a la sociedad contemporánea no se explican adecuadamente por factores sociales, económicos o psicológicos aislados. Remiten a una alteración más profunda. Se ha debilitado la sensibilidad para la captación de lo luminoso, fuerza capaz de imponerse como principio de orden y jerarquía en lo existente. Cuando esta superioridad deja de ser reconocida, la experiencia pierde densidad. El mundo se presenta como un plano continuo sin centros ni umbrales, y la conciencia ya no encuentra una instancia capaz de orientarla. Cuando la dimensión del misterium pierde eficacia, es ocupado por la curiosidad. Todo se vuelve objeto de interés, de información, de exploración. La conciencia moderna desea conocerlo todo, acceder a todo, descifrarlo todo, pero sus resoluciones son siempre superficiales. Aquello que se ofrece al conocimiento ya no suscita respeto ni expone al peligro de ir más allá de un límite. No hay riesgo ontológico en conocer, porque nada se presenta como radicalmente otro. La curiosidad opera así como una atención singular. Se dirige hacia aquello que de antemano se sabe que será develado. Se siente curiosidad por lo que ya está disponible, porque en el fondo se intuye que todo, de algún modo, ya ha sido conocido y despojado de esencialidad. La desaparición, por su parte, del tremendum tampoco elimina el miedo, sino que se dispersa en múltiples formas menores. Ansiedades difusas, inquietudes sin objeto estable, amenazas anticipadas sin un sentido que los nuclee. Se multiplican sin jerarquía y por esa misma razón pierde su densidad. El sujeto puede vivir rodeado de alarmas sin enfrentarse nunca a aquello que exige reverencia. La conmoción pierde su poder de fijación y se convierte en inquietud permanente. Con la retirada del fascinans se pierde algo igualmente decisivo. La conciencia ya no es captada por una presencia que la convoque desde afuera de sí. Nada atrae con fuerza suficiente como para convertirse en guía. El deseo se fragmenta, la atención se desplaza de objeto en objeto sin quedar nunca ligada. La ausencia de majestas produce una consecuencia paradójica. Al no reconocerse situada frente a una superioridad ontológica, la conciencia se ve empujada a ocupar ese lugar por sí misma. El yo intenta convertirse en centro, pero lo hace sin fundamento. Oscila entonces entre una sensación de autonomía ampliada y una experiencia persistente de fragilidad. La vida queda suspendida entre una inflación momentánea y un desvalimiento recurrente. Las fuerzas que determinan la existencia siguen operando, pero ya no son reconocidas como potencias. Se viven como presiones, accidentes o contingencias sin orientación. La desaparición de la hierofanía completa esta transformación. El mundo ya no se presenta como lugar de manifestación de lo divino, sino como escenario homogéneo y neutral, sin intensidades ni variaciones ontológicas. La experiencia moderna no está privada de acontecimientos ni de estímulos, sino de la capacidad de captar
las fuerzas que gobiernan el mundo de la manifestación. Los estímulos meramente humanos no pueden ocupar el lugar de aquella intensidad arrolladora que con su sola presencia impone sin intermediación cuál es el orden y el sentido personal y colectivo. En este marco, el incremento constante en cantidad e intensidad de los estímulos puede explicar, por la analgesia que producen, la pérdida de esa capacidad sensible, pero a la vez puede explicarse como un intento de encontrar un sustituto ante la nostalgia inconsciente por la pérdida de la conmoción sobrenatural que se experimentaba ante lo absolutamente superior. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Heidegger que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. Lo más inquietante es que no experimentamos ya lo inquietante.